Bendito sea nuestro Abacadosh, hermanos. ¿Cómo está el pueblo de Miadón? Espero que estén bien. Le doy la bienvenida cordialmente a cada uno de mis ajín y ajayot que se conectaron para recibir esta enseñanza del Adón. Y le deseo de todo corazón que sea usted asimilando todo lo que el Eterno me va a permitir entregarles en este día para que nos vayamos a como se dice en este caso, preparando cada vez más para estos últimos tiempos, hermanos, porque es vital de que usted y yo nos preparemos. Bendito sea nuestro Abacadosh. Vamos a levantar una pequeña tefilá agradeciendo a la lava, porque nos ha permitido pasar un Shabbat más en su presencia y gozarnos y regocijarnos, no solamente en su bendita Torah, sino como Keilah que nosotros somos. Y por eso vamos a agradecerle al Abba, pedir su presencia y que sea Él hablándonos en este día. Abacadosh, te doy la bienvenida, Abba, que sea usted glorificándose en este momento. Pido por cada uno de los hogares presentes ahora, mi Rey, donde se está escuchando esta enseñanza. Te pido, Señor, que el receptor de cada una de las personas que escuchen esta palabra, Señor, vayan conforme a tu voluntad, Señor. Te pido, Señor, que te lleves toda distracción, entretenimiento, Abba, y todo lo que Hasatán quiera poner, Señor. Padre, en este momento en sus cabezas, te pido, Señor, que esta palabra la reciban conforme, Señor, tiene que ser recibida, mi Rey, y que no llegue distorsionada, Señor, o con confusión alguna. Te pido que los guardes, Abba, porque este tema es un poco delicado, Señor, y que todo ataque de las tinieblas sea cancelado por el poder de tu bendito y hermoso Ruach HaKodesh. Toda rabá, gloria y honra sea a ti, Adón, por los siglos de los siglos. Omen, biomen. Hermanos, como la mayoría de ustedes han podido leer el título de esta enseñanza, el Eterno me lo ha permitido titular de esta manera: Las moscas muertas que habla el rey Salomón. Hermanos, no cabe duda de que cuando usted estudia el Sefer de Eclesiastés, hermanos, cuando usted ve lo que es Cantar de Cantares, no cabe duda, hermanos, de que esto es algo que el Eterno nos ha dejado como una especie de tesoro, hermanos, donde se encuentra mucha sabiduría encapsulada, sin contar proverbios. Bendito sea el Rey de las Glorias, que también son como vitaminas B12 encapsuladas de pura sabiduría, conocimiento y sobre todo de buen consejo de parte de la DOM, la cual usted y yo debemos tomar. No cabe duda de que hemos aprendido mucho a través de Salomón, ya que el Eterno le prometió de que no se iba a levantar otro rey como él en sabiduría, en conocimiento, etcétera, etcétera. Y esto es algo que usted y yo debemos aprovechar. Y una de sus enseñanzas fue de que nosotros observáramos el reino animal. El Eterno no solamente creó el reino animal, hermanos, para que usted y yo tengamos algo bonito enfrente de nuestros ojos y podamos solamente admirar, hermanos, sino que este reino nos los ha dejado el Eterno como enseñanza, hermanos, para que usted y yo también observemos y aprendamos. ¿Cómo aprende el ser humano, hermanos? Por medio de la observación. Y de eso pasan las teorías, hermanos. Entonces, para poder de que algo, o en este caso la ciencia, lo considere como algo cierto, hermanos, tiene que ser repetitivo. ¿Y cómo lo hacen? Por medio de la observación. Entonces, como usted y yo somos entendidos en Yahshua HaMashiach, es necesario, hermanos, de que escudriñemos esto a fondo con la ayuda del Eterno, y todo lo que el Eterno le permita a usted aprender en estos últimos tiempos, asimílelo, atesórelo, practíquelo sobre todas las cosas, porque, hermano, escuchar y no practicar es usted estar perdiendo el tiempo. Bendito sea el Rey de la Gloria. Y se le va a hacer contado a usted aún más negativamente en el día del juicio. Y por eso es necesario que si usted aprovecha de escuchar mensajes del Eterno, sus escrituras, su palabra, también es necesario de que usted se le aplique. Amén. Entonces les pido por favor que me acompañen a 2 Corintios capítulo 2, versículos del 14 al 16. Hoy vamos a desglosar un animal, hermanos,
que no es cualquier animal y que tampoco es guiado por cualquier ser, hermanos, como se lo voy a demostrar el día de hoy, que es la mosca. Dice 2 Corintios 2 del 14 al 16, pero gracias sean dadas a Yahvé, que en el Mashiach constantemente nos guía en una procesión triunfante, hermanos, y por medio de nosotros esparce en todos los sitios la fragancia de lo que significa conocerle. Mira qué traducción tan bella, hermanos, que especifica muy claramente, hermanos, lo que usted y yo estamos haciendo. El Eterno nos está exhibiendo por medio de este mundo, hermanos, por medio de la fragancia. Hay dos fragancias, como lo vamos a ver a continuación. Dice el versículo 15, porque ya Yuhet Bahei, nosotros somos aroma agradable del Mashiach, tanto para los que están salvos como para los que se están perdiendo, hermanos. Esto quiere decir de que el Eterno ha colocado una fragancia en nosotros de vida, hermanos, de vida eterna. Y esto lo están observando y lo están discerniendo tanto las personas que se salvan, o sea, en este caso la Keilah del Eterno, nuestros Ahim y Ahayot, como también las personas que se pierden, pueden percibir esta fragancia, este aroma de vida que usted y yo tenemos. Por eso nos preguntan en muchas circunstancias, ¿usted siempre está alegre? ¿Usted siempre está contento? ¿Usted siempre, no importando la situación, la circunstancia, no es grosero? ¿Verdad que sí? Es amable, tiene empatía hacia las demás personas, y independientemente en la condición, digamos, emocional que usted se encuentre, usted siempre sabe lidiar con esas cosas. Eso le llama la Torah, en este caso el Brit Hadashah, fragancia de vida, hermanos, porque lo estamos demostrando con los frutos del Espíritu. Acuérdense que hay aproximadamente 9 frutos del Espíritu que nos ayuda a diferenciarnos en este caso de los demás, hermanos. Bendito sea el Rey de la Gloria, de aquellos que desconocen Torah, de aquellos que no tienen a Mashiach. Entonces dice el versículo 16, para los últimos somos el olor de muerte, hermanos. Mira lo que dice, que lleva solo a los más muerte, pero los otros somos el dulce olor grato de vida que lleva a más vida. Y pregunta aquí Rab Shaul, hermanos, ¿quién es igual a tarea semejante? Entonces, no cabe duda de que Rab Shaul nos enseña, hermanos, de que hay dos tipos de fragancias o dos tipos de olores, de aquellas personas que se salvan y que por lo tanto portan esta fragancia, este olor de vida, como aquellos que se están perdiendo, que en este caso portan, ¿verdad? Y esparcen esta fragancia de muerte. Aquellos que tenemos el olfato espiritual ya desarrollado, de parte del Eterno, hermanos, podemos oler este olor a muerte o también podemos percibir el olor de vida, hermanos. Y esto es triste porque en este mundo huele más a muerte que a vida, hermanos. ¿Por qué? Porque este mundo ya está en un estado de putrefacción tremenda, hermanos, porque la situación es cada vez más triste. Entonces, démosle inicio sin más preámbulo, hermanos. Vamos al inicio de esta enseñanza. Les pido por favor que me acompañen a Eclesiastés 10:1 y vamos a escuchar a este siervo del Eterno que fue, hermanos, lleno de una sabiduría única, que después de Yahshua ninguno ha tenido una sabiduría, ya ha demostrado tener esta sabiduría como Salomón, hermanos, que hasta las personas en su tiempo de tierras lejanas, hermanos, deseaban escuchar a Salomón. Bendito sea el Rey de la Gloria. Cuando no existía el internet, cuando no existían los medios comunicativos y cuando no había esa infraestructura, hermanos, telecomunicativa como la tenemos usted y yo. Mas sin embargo, llegaron la información a muchas tierras lejanas de quién fue Salomón, hermanos. Dice Eclesiastés 10:1, las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así que una pequeña locura al que es estimado como sabio
y honorable. Aquí nos enseña el Eterno por medio de Shlomo, hermanos, de que usted y yo somos como un perfumista. El perfumista, ¿verdad? En este caso, necesita tener ciertos químicos, ciertas sustancias que le permiten hacer la fragancia. Bendito sea el Rey de la Gloria. Y esto es algo que el Eterno, espiritualmente hablando, ya nos los ha entregado para que usted y yo podamos formar esta fragancia. Y nos dice que si las moscas que llegan a quedar y caer muertas prácticamente en el perfume, si llegase a alcanzar unas de estas moscas al perfume que usted y yo estamos creando, no los va a echar a perder, hermanos, como lo vamos a ver a continuación. Y esto es comparado como aquel que es sabio, ¿verdad? Pero y honorable, pero que se da, en este caso, el gusto de una pequeña locura. ¿Qué significa esto? Que al sabio cuando cae se le cuenta como pecado, porque para eso tiene la sabiduría, para que usando esa sabiduría usted no vaya a caer en el error. Bendito sea el Rey de la Gloria. Me gustaría darle una pequeña introducción referente a este versículo. Este versículo, Shlomo lo llegó a citar porque él fue el encargado principal de parte del Elohim, hermanos, para construir a Elohim su primer templo aquí en la tierra. Entonces, ¿qué pasa y qué acontece? Ese templo tenía recámaras o cuartos que servían en diferentes funciones. Las cámaras de los sacerdotes, por ejemplo, donde se cambiaban. Las cámaras del agua, traída del Siloé para la fuente, hermanos, de los tabernáculos. Estaban las cámaras de la sal. Acuérdense que no había sacrificio, no había ofrenda sin sal, hermanos. No se le podía ofrecer al Rey de la Gloria. Salar los sacrificios, como el parvá, hermanos. Bendito sea el Rey de la Gloria. Las cámaras de los primogénitos, animales para el sacrificio. Habían cámaras específicas para solo los primogénitos animales. Bendito sea Hashem. Estaba la cámara del vino para las oblaciones, hermanos, que se le hacían en el Eterno, ¿verdad? Cámaras para la leña, para el altar, por ejemplo, y las cámaras del aceite para el alumbrado y el incienso, hermanos, etcétera, etcétera. Entonces esto es necesario que usted entienda de que era perfecto, hermanos, lo que el Eterno permitió que Salomón levantara en su nombre para comenzar nosotros poder acercarnos al Elohim por medio de estos sacrificios. Entonces, había cámaras que eran prácticamente para el incienso. Y esto es algo que tenían que tener cuidado y en cuenta. ¿Por qué? Porque pues en esos tiempos había moscas también. Y si las moscas llegaban a caer en los ungüentos, hermanos, en el perfume, por decirlo de esta manera y expresarlo, pues lo echaba a perder. Y por eso era necesario que Salomón nos explicase en el ámbito también espiritual, hermanos, de que usted y yo debemos cuidar esa fragancia que nosotros estamos siendo para el Elohim. Porque si llega a caer una mosca, que una mosca es sinónimo, hermanos, de pecado, es sinónimo de demonios, bendito sea el Eterno, que puede llegar a influenciar nuestras vidas, que nos puede llegar incluso a poseer, a influenciar, ¿verdad? En este caso, a guiar. Bendito sea el Rey de la Gloria, porque no es lo mismo una posesión demoníaca que estar siendo influenciado por un demonio. Bendito sea Hashem. Acompañen por favor a Éxodo capítulo 30 y del 34 al 38 nos enseña el Eterno estas palabras. Dijo además Yuhet Bahei a Moshe, toma especies aromáticas, estactes y uña aromática y galvano aromático e incienso puro, de todo en igual peso. Y harás de ello el incienso, un perfume, ¿se da cuenta? Un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Y molerás parte de él en polvo fino y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti. Y mira lo que dice. Y dice, os será cosa santísima,
como este incienso que harás. No os haréis otro según su composición, te será cosa sagrada para Yahweh. Cualquiera que hiciere otro como este para olerlo, será cortado de entre su pueblo. Para que usted vea que el Elohim es un Elohim de celoso con sus cosas, hermanos. Y cuando Él dice algo, pues, hermanos, tenemos que aceptarlo y tenemos que obedecerlo. ¿Por qué? Porque Él sabe por qué nos dice las cosas. Y entonces aquí nos enseña en Éxodo 30 que el Eterno está creando un perfume. ¿Por qué? Porque Él se goza. Él no quiere oler cualquier cosa. Usted como ser humano que es, ¿verdad? Y mi persona, pues no todo perfume nos gusta, ¿verdad? Que sí. Hay perfumes que son muy pesados, hay perfumes que huelen incluso a demonio, hermanos. ¿Por qué? Porque sabemos que este mundo está inspirado por el príncipe de las tinieblas y es normal que las personas que están ahora con esas nuevas fragancias, etcétera, etcétera, pues hermanos, su composición es trabajada y es tratada y es al gusto, pues, de este príncipe de las tinieblas. Y no huele absolutamente nada bien, hermanos. Específicamente cuando se tiene un olfato del Eterno. Bendito Hashem. Entonces vemos de que al Eterno le es importante la fragancia, hermanos. Y esa fragancia que usted y yo debemos estar portando, hermanos, no necesariamente tiene que ser una fragancia de toda esa clase de perfumes que usted y yo, ¿verdad? Pues tenemos hoy en día a la disposición para comprar. Y me reservo los nombres porque sabemos que por motivos de privacidad y de qué y de lo que pues este canal comunicativo expone que usted y yo tenemos que guardar, pues hermanos, para que no nos vayan a cancelar el vídeo. Entonces me reservo los nombres, pero usted ya sabe a lo que me estoy refiriendo. Y por lo tanto, pues esa clase de perfume no le interesa al rey. Lo que le interesa es el perfume que usted y yo, espiritualmente hablando, estemos entregando, hermanos. Y tiene que ser un perfume de vida. Veamos este individuo o este animal, insecto, mejor dicho, ¿verdad? Del reino animal que nos va a aportar unas enseñanzas tremendas, hermano, para que usted y yo nos podamos preparar en estos últimos tiempos, porque como se lo voy a demostrar la deidad, o mejor dicho, el demonio que maneja esta clase de mosca, hermanos, no es cualquier demonio y que va a operar fuertemente en estos últimos tiempos, como se lo voy a comprobar. La mosca. ¿Cuáles son las características de este ser inmundo, hermanos? Bendito sea el Eterno. Número 1. Poseen ojos compuestos por miles de facetas sensibles a la luz, individualmente que limpian constantemente frotando sus patas. Qué tremendo es esto, hermanos, pero esta característica hace este insecto especial. ¿Por qué? Porque es, como lo vimos, bien sensible a la luz, ya que posee miles de facetas, hermanos, en sus ojos. O sea que tiene una vista increíble, hermanos. Bendito Hashem, y es bien sensible a la luz. ¿Qué significa esto, hermanos? Que esta deidad sabe quién es del Eterno y quién no, quién es portador de luz y quién no. Y esto nos enseña Juan 8:12. Mire lo que dice Juan 8:12. Dice frotando las patas, hermanos. Otra vez Yahshua les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, hermanos, este demonio, como lo vamos a ver, es nada más y nada menos que Baal-Zebú, hermanos. Bendito sea el Rey de la Gloria y que el Señor nos guarde de este individuo, de este ser inmundo, de este espíritu inmundo, hermanos, que ya está más que condenado y su condena ya no falta mucho de que se dé, hermanos. Bendito sea el Rey de la Gloria y gracias por ello, porque es un individuo
muy maléfico, hermanos, que maneja este insecto. Entonces vemos de que, hermanos, específicamente lo permite de que se mueva. ¿Para qué? Para poder saber quién está en luz y quién no está en luz. Entonces posee una característica tremenda. Característica número 2, hermanos, que posee este insecto, dice, poseen piezas bucales adaptadas para succionar, lamer o perforar. Ninguna mosca es capaz de morder o masticar, pero muchas especies pican y succionan la sangre, hermanos. Y esto no lo hacen así por así, hermanos. Mire lo que nos enseña Levíticos, hermanos, el Sefer, Vallicrá, en el Perec 17 y en el Pasuk 11, hermanos. Nos enseña Levítico 17:11, porque la vida de la carne en la sangre está. ¿Se da cuenta? Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Entonces, hermanos, el Eterno permitió de que la vida esté en la sangre porque nos las dio como expiación para poder que usted y yo alcancemos misericordia. Entonces, ¿qué es lo que hace Beelzebú, hermanos? En este caso Baal-Zebú. Por medio de este insecto, hermanos, espiritualmente hablando, nos succiona la vida. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? De que este espíritu inmundo cuando llega a tu vida, porque le has abierto las puertas por medio de pecado, por medio de alguna ira, por medio de algún vicio que estés practicando, bendito sea el Rey de la Gloria. Esto es cosa fuerte, hermanos, hasta por medio de la misma medicina. Bendito sea Hashem, puede llegar a entrar a esta deidad, porque como lo vamos a ver a continuación, fue prácticamente una deidad a la que se invocaba cuando había enfermedades, hermanos, cuando las poblaciones en aquella entonces enfermaban. Se le pedía a Baal-Zebú, hermanos, de que lo sanara. No por nada en la medicina viene la serpiente, hermanos. Bendito sea el Rey de la Gloria, que explica todo esto, hermanos, que nos da a entender de que la medicina, pues, está bajo el regimiento del príncipe de este mundo, del príncipe de las tinieblas. Bendito sea el Rey de la Gloria. Entonces vemos de que este ser cuando entra a nuestras vidas no nos destruye al momento. ¿Por qué? Porque como lo leímos, la característica de esta mosca, como se mueve con las características de este insecto, hermanos, no muerde. Dice que no tiene la capacidad de morder ni de masticar, pero sí tiene la capacidad de picar y succionar, hermanos. De lamer o perforar, hermanos. ¿Para qué? Para que pueda alimentarse de la sangre, o sea, que pueda alimentarse de nuestra vida. Entonces es como decirlo así, hermanos, bendito sea el Rey de la Gloria, como un parásito, bendito Hashem, que vive dentro de nosotros y se alimenta de lo que usted le da de comer, bendito sea Hashem. Entonces vemos de que son dos características fuertes. Número uno, tiene una vista increíble, hermanos, que le permite saber dónde está la luz de Yahweh y dónde no está. Segundo, tiene capacidades para irnos destruyendo poco a poco. Nos va succionando cada vez más y más nuestras vidas. Por eso, usted ve que una persona va poco a poco en decadencia, no cae de la noche a la mañana, sino que su inmoralidad va de aumento en aumento y así sucesivamente hasta llevarnos a una destrucción total. Tercera característica, la mosca, hermanos. Mire lo que dice, tienen el cuerpo cubierto por numerosas sendas sensoriales con las que pueden saborear, oler y sentir, hermanos. O sea, todo su cuerpo. Las sedas
de las piezas bucales y de las patas se usan para saborear las moscas. Hermanos, saborean lo que pisan. Si pisan algo sabroso, bajan la boca y lo vuelven a probar, hermanos. Bendito sea el Rey de la Gloria. Entonces, una de las características, hermanos, y ya sabemos el por qué la mosca, ¿verdad?, frota sus pies de esta manera, sus patas, es porque está saboreando, hermanos. No por nada usted ve las gentes que cuando hacen este gesto así, como que de saborearse, como de que, uy, ¿verdad que sí? Y a muchas personas que le caen mal a otras personas, yo estoy hablando de personas del mundo que no tienen a Elohim, que se gozan del malestar de otras personas, que se gozan cuando sus enemigos están derrotados, cuando se gozan de muchas cosas, ¿verdad? Y dice, por fin le cayó a esa persona, por fin, ¿verdad que sí? Vemos todas estas cosas de que el mundo practican, que las personas que están en el mundo practican y son características de la mosca, hermanos. De que lo que está morando en la persona no es necesariamente nada bueno. Bendito sea el Rey de la Gloria. Mateos 15:11 nos muestra y nos narra esta historia. Dice, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces vemos, hermanos, de que son nuestras actitudes lo que contamina nuestro ser, hermanos, nuestra vida espiritual, lo que permite de que nos alejemos de la presencia del Eterno, hermanos. No es lo que entra, sino lo que nosotros sacamos de sí, hermanos. Y esto es necesario de que usted y yo entendamos esto. Entonces, no por nada estos demonios se pegan a los cuerpos, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque de esa forma huelen, saborean, se gozan y tienen más control y dominio de cada uno de nosotros, hermanos. Cuarta característica, dice, las patas poseen unas almohadillas adherentes, hermanos, que les permiten caminar sobre superficies lisas como el vidrio, incluso boca abajo. Y no es por nada de que algunos de ustedes, a lo mejor que hayan experimentado liberaciones demoníacas, usted ve como las personas se tuercen y comienzan a caminar de espalda, hermanos, o incluso se comienzan a mover y a pegarse en la superficie de las paredes y a subirse. Todo esto es real, hermanos. Todo esto puede pasar en medio de una liberación. Aquellos que hemos pasado liberaciones sabemos de lo que estamos hablando, hermanos. Bendito sea el Rey de la Gloria. Y ellos tienen esta capacidad. Y pues entonces, ¿por qué usted cree que para un humano es esto posible, hermanos? Bendito sea el Rey de la Gloria cuando está poseído por esta deidad, por este demonio, y en el momento de la liberación, ¿verdad?, es manifiesto lo que está en la persona, y usted ve que en lo que realmente, hablándolo físicamente hacia el ser humano, hermano, es imposible, es posible en el momento. ¿Por qué? Porque estos demonios se mueven con esas características de animales y tiene estas capacidades, hermanos, y le otorga al ser esta capacidad en el momento. Hay películas que nos enseñan ya Hollywood, hermanos, muy claramente de cómo están queriendo mezclar genética de animal y hombres. ¿Para qué? Para sacar todos esos superhéroes que ya nos han metido en la cabeza, hermanos, y que nuestros hijos, no los hijos, por supuesto, de nosotros quienes conocemos la verdad de Yahshua y seguimos y somos hijos y servidores de Yahshua Mashiach, pero la mayoría de los hijos de las personas del mundo que no conocen y no tienen al Eterno, les compran cosas del Hombre Araña, de Superman y todas estas cosas, ¿verdad que sí? Porque el sistema les está prácticamente preparando ya sus mentes para que cuando esto se dé, hermanos, y los demonios sean manifestados, bendito sea el Rey de la Gloria, no caigan directamente en shock, sino que ya su subconsciente está siendo trabajado, hermanos. Y esto es tremendo.
Y por eso vemos estas características y vemos que estas personas pueden lograr esto en una liberación demoníaca, por ejemplo. Quinta característica de este insecto, hermanos, la mosca. Dice, la mosca puede consumir líquidos azucarados. Bendito sea el Rey de la Gloria. Materia orgánica en descomposición, sangre y heces, o sea, estiércol, entre otros fluidos y materiales. Entonces, ¿de qué se alimenta este insecto, esta deidad, hermanos? Le gusta el azúcar. Entonces, las personas que tienen adicción de azúcar, hermanos, ténganlo por seguro que esta deidad está teniendo influencia. No digo que lo tenga poseído, pero sí está siendo influenciado por este ser. Dice que le gusta la materia orgánica en descomposición. O sea que su plato favorito son aquellas personas que no tienen la Mashiach. Para que usted me entienda mejor. ¿Por qué? Porque las personas que no tienen a Elohim y que no están portando esa fragancia de vida, hermanos, pues es comida grata a este insecto, hermanos, a esta deidad, y se alimentan de ello. ¿Qué significa? Que se alimentan de su vida. Acuérdense que ellos en sus juicios perdieron sus cuerpos. ¿Qué significa esto? Yahshua enseña en el Brit Hadashah que para poder que un espíritu inmundo halle descanso necesita entrar a un cuerpo. Entonces, cuando ellos entran en un cuerpo, puedan descansar y puedan satisfacer todas sus necesidades y sus inmundicias que ellos quieren hacer, como tener relaciones sexuales ilícitas, como el tener vicios de drogadicción, de tabaco, de alcoholismo, etcétera, etcétera, y poder hacer sus acechanzas aquí en la tierra. Bendito sea el Adón. Y esto es algo que usted y yo tenemos que evitarle. Y se alimentan de la sangre, o sea, de su vida, y de heces, hermano, o sea, de estiércol. ¿A usted no le ha pasado que usted ha estado en un sitio donde no hay establos, donde no se encuentra ningún tipo de vaca, ni de cabras, ni de ovejas, ni ningún tipo de animal silvestre, y de repente le llega a usted un olor a estiércol? ¿No le ha pasado a usted eso? A mí me ha pasado muchas veces, dándonos a entender de que por ahí está rondando Belcebú. Bendito ese Belcebú que huele a puro estiércol. ¿Por qué? Porque eso es uno de sus alimentos especiales y específicos. Bendito sea el Rey de la Gloria. Y otros fluidos materiales, como, hermanos, lo que suelta el varón, como lo es el semen, como es el flujo de la mujer, etcétera, etcétera. Perdone que lo hable de estos términos y sí, como decimos en el mundo, sin pelos en la lengua. No sé si me entiende ese término, pero quiere decir sin ningún tipo de tabú. Pero es necesario que conozcan esto para que se vayan preparando, hermanos. Característica número 6. La mosca es altamente contaminante, incluso más que una cucaracha. ¿Lo sabía usted? Por eso toda persona evita de que la mosca tenga contacto con los alimentos y con las cosas que usted se vaya a llevar a su estómago, a su boca primeramente, a su estómago. ¿Por qué? Porque sabe que es altamente contaminante. Así es cuando esta deidad llega a tu vida. Es constantemente, también por supuesto, en su maldad y en todo, pero como nos enseña la ciencia y las escrituras, es altamente contaminante. Cuando esta persona toma posesión, o este demonio toma posesión de la persona, hermanos, lo que va a dar como fruto no va a ser absolutamente nada bueno. Y esto es algo que usted y yo debemos evitar. Mire, la especie más peligrosa en la mosca es la tsetse, o también llamada la mosca de la muerte, para que usted me entienda mejor. Esta mosca es la causante de la muerte aproximadamente de 300,000 personas al año. Hermanos, imagínense lo altamente contaminante que es ese insecto, hermanos, y que lo debemos evitar espiritualmente hablando y físicamente también en nuestras vidas. La enfermedad del sueño, hermanos, es una molesta
y peligrosísima, hermanos, infección la cual después de haberla contraído, gracias a este molestoso animal, altera tu sistema nervioso, hermanos, de manera sistemática. Después de tener síntomas leves como fiebre y picazón, la infección ataca el sistema nervioso central y comienza a tener síntomas como función y alteración de tu ciclo del sueño. Si no tratas a tiempo esta enfermedad, el siguiente síntoma será la muerte. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Que este ser, este individuo inmundo llamado Belcebú, hermanos, cuando entra la persona, lo que toma posición de la persona es el sistema nervioso. Que el sistema nervioso es como decir el chip del cuerpo, hermanos. Ella corre por todo el cuerpo y es la que nos da a nosotros, ¿verdad?, las informaciones. Hermanos, tremendo lo que es el sistema nervioso. El que no sepa qué función tiene el sistema nervioso, les invito de que vean, de que escudriñen, de que estudien lo que es el sistema nervioso y verá lo importante que el sistema nervioso es para el cuerpo humano. Y esto es lo que coge este ser individuo. ¿Por qué? Porque por medio del sistema nervioso nos controla, hermanos. Bendito sea el Rey de la Gloria. Y esto es algo que usted y yo debemos evitar. Bendito Hashem, mire. La Tanaj afirma lo terrible y el miedo que la población le tenía a este animal, hermanos. Veamos la cita bíblica que afirma esta verdad. No por nada Egipto temió a la plaga de moscas que el Eterno permitió que se moviera en medio de Egipto. O sea, que el Eterno permitió que Baalzebú se moviera con fuerza y con estos animales, en este caso, con este tipo de insecto. Dice Éxodo, hermanos. El Sefer, hermanos, Shemot, en el Perec 8 y en el Pasuk, hermanos, 21. Dice estas palabras: porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y sobre tus casas toda clase de moscas. Y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de mosca, y asimismo la tierra donde yo esté. O sea que el Eterno, hermanos, amenazó a Faraón con esta plaga, hermano, y eso no fue cualquier plaga la que experimentó en este caso Egipto, hermanos, movido y llevado por este ser espíritu inmundo, que el Eterno nos reprenda, Baalzebú. Mire, ahora veamos este insecto en su concepto espiritual. Vimos lo que físicamente puede llegar a ser este ser, en este caso este insecto, y este espíritu inmundo, este ser. Pero vamos a ver ahora su contexto espiritual y se van a quedar muchos de ustedes con la boca abierta. Mire, la palabra del Elohim dice en Hebreos 11:3: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Elohim, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, lo que hay en lo físico, hermanos, lo que usted puede observar con sus ojos y palpar con su sentido del tacto en esta tierra, en su entorno y contorno, dice que fue hecho de lo que no se ve, dándonos a entender que esta mosca, también espiritualmente hablando, la hay. Bendito sea el Rey de la Gloria. Mire lo que dice. La mosca era adorada o le rendían culto en tiempos antiguos. ¿Sabía usted eso? ¿Sabe lo que significa? Los filisteos tenían al dios Ecrón con alas de mosca. O sea que este supuesto pseudo dios, o dios en este caso ya, que no es Dios por supuesto, sino un usurpador, hermanos, de Elohim, queriendo llevar su gloria, tenía las alas de la mosca, dándonos a entender de que era un ser que dominaba esta clase de insecto. Bendito, se caracterizaba por esta clase de insectos y tenía esos tipos de características que vimos de este insecto hasta este momento.
Entonces, en Ecrón le llamaban el dios mosca, hermano. Bendito sea el Rey de la Gloria, que traducido es Baal-Zebú, Señor de las moscas. En Segunda de Reyes, del 1 al 2 al 3, y en Segunda de Reyes 1:16, lo afirma. Escudriñe, por motivo de tiempo, no lo voy a dar porque ya llevamos 40 minutos y todavía me toca entregar varias cositas. Entonces, ¿qué pasa y qué acontece? De que ahí nos explica de que este ser era invocado, era alabado, era exaltado y se le pedía por sanidad también, considerado la deidad de la medicina. Imagínese usted esto, no por nada, en Segunda de Reyes 1, del 1 al 2, vamos a ver esta afirmación bíblica que nos relata que esto es una verdad absoluta. Dice Segunda de Reyes, del 1, capítulo 1, versículo del 1 al 2, después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel. Y mira lo que aconteció. Y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria. Y estando enfermo, envió mensajeros y les dijo, id y consultad a Baal-Zebú, dios de Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad. Se da cuenta que el mismo rey de Judá, hermanos, la embarró, hermanos, pidiendo y consultando a esta deidad de Baal-Zebú. ¿Por qué? Porque, hermanos, aquí en esta tierra, las demás naciones tenían a Baal-Zebú como el dios de la medicina. Bendito sea nuestro abacados. Ya se están moviendo hasta estos insectos por aquí. Para que usted vea que espiritualmente hablando, cuando hablamos de estos temas, hermano, se alborota esta deidad. Entonces, ¿qué pasa y qué acontece? De que como la mayoría de las naciones de esta tierra tenían a Baal-Zebú como el dios de la medicina, pues era a cada rato invocado. ¿Por qué? Porque la medicina aquella entonces no estaba tan sofisticada y no teníamos ese conocimiento como lo tenemos en pleno siglo XXI, hermanos. Bendito sea el Rey de la Gloria. Y por lo tanto, pues no se abrían las personas como se abren hoy en día, no se operaban como se operan hoy en día. Y vemos que hasta unos siglos anteriores, donde había una enfermedad llamada la enfermedad del costado, ¿verdad? Que era prácticamente en este caso que las personas morían de apendicitis o de vesícula, de la vesícula. ¿Por qué? Porque pues se llenaban de piedra, bendito sea el Rey de la Gloria, y llegaba un momento que les molestaba y se reventaban, morían prácticamente de la infección, etcétera, etcétera. Y cosa que hoy en día pues es difícil que una persona muera de eso. ¿Por qué? Porque ya la medicina está tan avanzada que lo permite. En aquella entonces no. En aquella entonces las personas iban más por la fe, por aquellas dioses o las deidades que hacían milagros en aquella entonces, hermanos. Bendito sea el Rey de la Gloria. Y la gente tenía más fe y les tocaba poner la fe en algo superior, hermanos, por lo que carecían prácticamente del servicio que usted y yo tenemos hoy en día por medio de la medicina. Entonces, mire lo que pasó y aconteció, hermanos, que lo vemos más adelante, que esto no le gustó al Eterno para nada. Veamos a continuación cuál fue la reacción de Elohim al dicho acontecimiento y la consecuencia que tuvo que pasar este rey. Porque cuando el Eterno ve que usted o que mi persona, siendo pueblo del Eterno, ¿verdad que sí? Cuando caemos en una enfermedad, sea por motivo de prueba, o sea por motivo de que no estamos todavía en cuerpos gloriosos y que cada vez que avanzamos más nuestras edades, hermanos, pues este cuerpo comienza, pues ya usted sabe, ir muriendo poco a poco, hermanos. Ya vamos teniendo cada vez más un sistema digestivo no tan bueno, ¿verdad que sí? A medida que la edad va avanzando, ya pues comenzamos a sufrir de hipertensión, de muchas enfermedades, hermanos. ¿Por qué? Porque esto se va deteriorando. Es materia, bendito sea el Rey de la Gloria.
Y por eso es necesario de que usted y yo entendamos que como pueblo de Elohim, ¿verdad? Que somos, no podemos tener más confianza en la medicina o en las deidades que supuestamente curan y sanan a las personas, como son los curanderos, los brujos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Porque cuando la persona del mundo, ¿verdad? Y lamentablemente las personas cristianas, porque lo tengo que decir esta área, como son los católicos, ¿verdad? Que sí, sobre todas las cosas, cuando ven de que la ayuda médica no funciona, ¿qué es lo que hacen? Van al curandero, van al brujo, ¿verdad? Y se hacen hacer riegos con riego, ¿verdad? Se dejan fumar el tabaco y comienzan a dejarse a, hermanos, endemoniarse cada vez más porque eso es lo que hace un curandero, eso es lo que hace prácticamente un brujo, hermanos, conjurar a la persona más de lo que ya está. Y puede traer supuestamente una sanidad temporal, hermanos, pero lo que hizo fue atarlo más al infierno. Entonces son cosas que usted y yo no podemos hacer. Entonces usted no puede confiarle más a la medicina y al curandero, hermanos, que al mismísimo Elohim, como lo vamos a ver en Segunda de Reyes 1, del 1 al 2. Dice, después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel y Ocosías cayó por la ventana, como lo acabamos de leer. ¿Verdad que sí? Y como no sanaba y quedó enfermo, pues entonces mandó a consultar a Baal-Zebú. Entonces veamos en Segunda de Reyes del 1, capítulo 1, versículos del 15 al 17, lo que nos enseña estos pasuquines. Dice, entonces el ángel de Yahweh dijo a Elías, hermanos, al profeta Elías, ¿verdad? Desciende con él, no tengas miedo de él. Y él se levantó y descendió con él al rey y le dijo, así ha dicho Yahweh, por cuanto enviaste mensajero a consultar a Baal-Zebú, dios de Crom. Mira lo que pregunta aquí el profeta, en este caso el Eterno por medio de su profeta Elías. ¿No hay Elohim en Israel para consultar en su palabra? ¿Se da cuenta? No te levantarás por tanto del lecho en que estás, sino que de cierto morirás. Y murió conforme a la palabra de Yahweh que había hablado Elías. Reinó en su lugar Joram en el segundo año de Joram, hijo de Josafat, rey de Judá, porque Ocosía no tenía hijos. Entonces vemos, hermanos, que el rey no haber depositado su confianza en Elohim, en la enfermedad que él tenía, hermanos, por haber caído de esa ventana, sino que tuvo más fe, hermanos, en ese demonio inmundo, que el Eterno lo reprenda, en la medicina que enseñaba esa deidad, por decirlo de esta manera, hermanos, el Eterno se lo cargó. Bendito sea el Rey de la Gloria, y que usted y yo no cometamos este error. Y no me malinterprete, no quiere decir que usted no pueda consultar a un médico. No, 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 no. El Eterno permitió que esta ciencia se levantara, hermanos, para las personas, ¿verdad?, que carecen en muchas circunstancias de fe y que desconocen que Elohim todo lo puede sanar y todo lo puede. Hermanos, un médico puede ayudarnos en cuestiones de operaciones, ¿verdad que sí? Claro que sí, hermanos, nos pueden encajar los huesos, nos pueden operar los huesos, nos puede permitir de que tengamos operaciones de órganos que nos pueda alargar incluso nuestras vidas cuando el Eterno lo permite. Bendito sea Hashem, si el Eterno lo permite, lo permitió, pero que su fe primeramente esté en el Eterno. Que usted primero vaya al Eterno y les ponga su enfermedad, les ponga su caso, ¿verdad que sí? Y que ya sea el Eterno decidiendo cómo va a tratar con su vida. Si te va a sanar por medio de medicamentos o por medio de una intervención médica, ¿verdad que sí? Que lo puede hacer, por supuesto. O si él directamente pues va a hacer la obra. Ya eso se lo dejamos a Elohim, pero que el primer paso que usted dé es ir a los pies del Eterno y decirle, Eterno, tengo esto, me siento así, ¿qué tengo? Ayúdeme. ¿Qué hago? Bendito sea el Rey de la Gloria. Así me gusta decirle al Eterno, Padre, ¿qué hago en esta situación? Voy, no voy, me quedo, espero, bendito sea el Eterno, y ya él viendo esa actitud, él ya va a permitir de la forma de que usted pues vaya
a seguir dando los pasos. Mire, y por esta causa, en el pasaje de Mateo 12, el Adón es acusado después de sanar a una persona físicamente de que por esta deidad demoníaca él echaba fuera a los demonios. ¿Se da cuenta que esta deidad demoníaca se asociaba con las sanidades? Hermanos, bendito sea el Rey de la gloria de las personas. Mire lo que nos enseña Mateo 12, del 22 al 24. Cómo acusaron al Eterno de por medio de Baal-Zebú haber sanado a esta persona. Dice Mateo 12, el 22 al 24. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, hermanos, de tal manera que el ciego y el mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y se preguntaban, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, celosos, envidiosos, ¿verdad que sí? Al oírlo, decían, este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, hermanos, príncipe de los demonios. Bendito, y espero que el YouTube no me vaya a cortar este vídeo, pero es necesario que ustedes entiendan esto, que la mayoría de las enfermedades son enfermedades que están siendo, hermanos, dirigidas y que están siendo propagadas por demonios, para que usted me entienda mejor. Eso es un espíritu de enfermedad que maneja esta deidad, hermanos, y que permite que la persona esté enferma, teniéndola y manteniéndola con esta clase de enfermedad, ¿verdad que sí? Para atarla, para hacerla sufrir, bendito sea el Rey de la Gloria, y para someterla bajo su voluntad, propósito y dominio. Bendito sea el Rey de la Gloria. Y esto es algo que el Eterno nos quiere a nosotros evitar, porque lo dice en Isaías 53, que Él llevó tus enfermedades, mis enfermedades, Él llevó tus dolencias y mis dolencias, ¿verdad que sí? Entonces, ¿a quién debemos acudir? A Él, quien llevó todo eso. Él pagó el precio para que tú y yo estemos saludables, sanos, hermanos. Bendito sea el Rey de la Gloria. Entonces vemos de que esta deidad de Baal-Zebú, hermanos, o Beelzebú como lo conocen muchos de ustedes a lo mejor, ¿verdad? Pues es por decirlo así entre comillas, el dios de este mundo que guía la medicina, para que usted me entienda mejor. Esto es tremendo, así la gente lo crea o no lo crea, esto es así. Mire, veamos cómo Elohim mismo usa esta deidad demoníaca como arma letal en contra de sus enemigos. Él mismo la usa. Dice Isaías 7 del 17 al 18, Yahweh hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre, días cuales nunca vinieron desde el día que Efraín se apartó de Judá. Esto es el rey de Asirias. Y acontecerá que en aquel día silbará Yahweh a la mosca que está en el fin de los ríos de Egipto. O sea que esta deidad Beelzebú habita en ese lugar, hermanos. Y la abeja que está en la tierra de Asiria. O sea que es otra clase de deidad, ¿verdad? Que estas deidades juntas se unirán y combatirán, hermanos. Traerán un juicio horrible sobre el pueblo, que el Eterno silbe estos dos individuos, hermanos, estos dos insectos, estas dos deidades demoníacas, y las envía a esos pueblos. Va a ser terrible, hermanos. Bendito sea el Rey de la Gloria. Y como vemos, el mismísimo Eterno puede enviar estas deidades a su mismo pueblo por desobedientes, por burlarse del Eterno. Por eso usted y yo no nos podemos burlar del Elohim, hermanos. Tenemos que ser obedientes a la alimentación, tenemos que ser obedientes a lo que sus mandamientos, a lo que su Torah enseña, a lo que Él quiere que usted y yo hagamos, hermanos, para no hacerlo enojar y que su enojo traiga este tipo de consecuencias y sea usted perturbado por estos demonios. Bendito sea el Rey de la Gloria, quien que conoce el trato de Elohim sabe muy bien de lo que le estoy hablando. Elohim, por medio de un trato que esté dándote
por tú haber sido desobediente, por no querer atender la voz del Eterno, por amor que el Eterno te tiene a ti para que no te pierdas, Él puede darle la orden a estos demonios a que vengan y tormenten en tu vida. ¿Qué significa esto? Que de repente, hermanos, se comienzan a cerrar las puertas en tu vida. Por eso el judaísmo enseña que todo lo que nos acontece, hermanos, Hashem lo está permitiendo, Hashem lo está dirigiendo, Hashem está haciendo de que todo esto se dé. ¿Por qué? Porque tiene un propósito, porque está teniendo una causa, una razón, un motivo por el cual hacerlo. Bendito sea el Rey de la Gloria. Y todo esto Elohim nos los quiere evitar por medio de su palabra. Nos dejó ya específicamente registrado en su bendita Torah lo que usted y yo debemos hacer o lo que no debemos hacer. Léase Deuteronomio 28, hermanos, todo el capítulo, ahí habla lo que usted va a recibir como bendición por hacerlo obediente al Eterno, pero lo que usted también va a recibir si no le es obediente al Eterno. Quiera o no, lo va a recibir. Y eso son las maldiciones, hermanos, como ya la mayoría de ustedes saben, porque le estoy hablando de un pueblo que quiere alimentarse de la Torá y que quiere conocer la bendita y hermosa palabra del Adón. Entonces ahí dice, serás maldito en tu entrada, en tu salida, no serás cabeza, sino serás cola, ¿verdad? El vientre de tu esposa será maldito. ¿Qué quiere decir? Que parirá con maldición. Hermano, esto es terrible. Y por lo tanto usted y yo debemos tomar en serio a Elohim para que Él nos comience a tomar en serio. Si hay algo que me ha dado a entender el Eterno y me ha enseñado, hermanos, es que para que Elohim te tome en serio, tú tienes que primeramente tomarlo en serio. Si no, hermanos, no hay nada. Lo que usted siembra cosecha, eso es un principio bíblico, una fórmula bíblica, hermanos, que usted tiene que implementar en su vida para poder que usted pueda cosechar. Entonces lo que usted siembra, eso va a cosechar. Usted siembra, ¿verdad? Dedicación, seriedad, amor, obediencia, respeto, ¿verdad que sí? A las cosas del Eterno, y eso es lo que usted va a cosechar también de Él. Bendito sea el Rey de Gloria. Entonces vemos de que esto es serio y que esto es delicado, hermanos, y por lo tanto es mejor obedecer. Mire, y el único que nos puede librar referente a esta deidad, hermanos, es número 1, Elohim, y número 2, la intervención de un siervo de Elohim. ¿Quién nos puede librar de esta deidad? ¿El mismísimo Elohim o un siervo de Elohim, hermanos? Bendito sea el Rey de la Gloria, como se lo voy a demostrar en Éxodo 8:22. El Sefer Shemot en el Perek 8 y en el Pasuk 22 nos enseña que nos libra de esta deidad es Elohim a través del siervo de Él. Bendito sea el Rey de Gloria. Entonces vemos que Él tiene el control de esta deidad, hermanos. Esta deidad no puede hacer lo que le dé la gana, sino que se mueve si el Eterno lo permite. Mire lo que enseña Éxodo 8:22. Dice, número 1, Dios. ¿Quién puede tener esta deidad? Dice Éxodo 8:22. Y aquel día yo apartaré, mire lo que dice, la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de mosca haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Yahweh en medio de la tierra. ¿Qué significa esto, hermanos? De que Elohim nos va a mostrar que donde está Él, su presencia, y sus hijos, hermanos, lo que es su tierra, porque de Él es la tierra y su plenitud, todo lo que en ella habita, ¿verdad? Pero específicamente lo que Él considera su tierra, donde están sus siervos y donde está Él, no están las moscas, hermanos. Bendito sea el Rey de la Gloria. O sea que Él puede evitar de que esta deidad nos moleste, de que esta deidad venga y nos posea, o que esta deidad venga y nos influencie, hermanos, a hacer lo indebido. Todo esto lo puede lograr el Eterno, hermanos. Evitarnos a cada uno de nosotros. Y segundo, el siervo de Elohim. Cualquier siervo ungido por el Eterno, ¿verdad? Que ha tomado su bendita Torah en serio y que tiene a Yahshua HaMashiach como su Adón, hermanos. Bendito sea el Eterno. Dice en
En el Sefer Shemot del capítulo 8, ¿verdad? De los versículos 28 al 31, estas palabras. Dice, dijo Faraón, yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Yahweh vuestro Elohim en el desierto, con tal que no vayáis más lejos. Miren lo que dice, con tal de que no vayáis más lejos. Orad por mí. Y respondió Moshe, he aquí, al salir yo de tu presencia, rogaré a Yahweh que las diversas clases de moscas se vayan de Faraón, y de sus siervos, y de su pueblo mañana, con tal de que Faraón no falte más, no dejando ir al pueblo a dar sacrificios a Yahweh. Entonces Moshe salió de la presencia de Faraón y oró a Yahweh, y Yahweh hizo conforme a la palabra de Moshe, y quitó todas aquellas moscas de Faraón, de sus siervos, de su pueblo, sin quedar una sola, hermanos. Bendito sea el Rey de la Gloria. Entonces vemos de que la intervención de un siervo del Eterno también puede mover el corazón del Eterno para que esa plaga, ¿verdad? Ese espíritu inmundo se aleje de las personas, hermanos, y que esa persona pueda comenzar a poder crear esa fragancia otra vez de vida, porque un esclavo, hermanos, cuando usted está preso en una cárcel, ¿verdad que sí? Física, para que usted me entienda mejor, usted se le ha sido quitada absolutamente toda clase de derechos suyos, ¿verdad que sí? No, ni siquiera es una persona libre, libre de hacer lo que a usted le plazca, sino que está restringida, está limitada, y eso es lo que hace también hacer la persona, a restringirnos, ¿verdad? A limitarnos, a que usted prácticamente no pueda ser libre, y esto es algo que el Eterno no quiere evitar. Bendito sea Hashem. Veamos a continuación rápidamente lo que esta deidad quiere alcanzar en la vida del ungido del Eterno, porque también va atrás específicamente, acuérdese, una de sus características, buenos ojos, percibe la luz a la perfección, hermanos, y eso significa que sabe quién está en luz en Yahweh y quién no, y a ellos va, específicamente a ellos también va a venir a querer atacar. ¿Por qué? Porque nosotros le somos pie de tropiezo a esta deidad. Mire lo que dice aquí y nos enseña. Bendito sea el Rey de la Gloria. El ataque a la unción del espíritu de sabiduría. ¿Qué es lo que nos quiere atacar este espíritu, esta mosca, este espíritu Baal-Zebú? Primeramente, atacar la unción del espíritu de sabiduría. Recuerden que si Isaías 11 dice que reposan 7 espíritus sobre la persona, que son los 7 espíritus del Eterno. Espíritu de consejería, espíritu de sabiduría, espíritu de temor a Jehová, etcétera, etcétera. Entonces, en Eclesiastés 10:1 dice, las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al ungüento del perfume, dice esta versión bíblica. Así una pequeña locura hace a que esté estimado por sabio y honra. Proverbios 14:16 dice, el sabio teme y se aparta del mal, mas el loco se arrebata y confía. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que va a tratar este espíritu inmundo? Quitarte la sabiduría. Atrofiarte en la sabiduría que el Eterno entrega, hermanos. ¿Por qué? Porque vimos que Shlomo, ¿verdad? El Melech Shlomo, después de caer en esos pecados graves que cayó, ¿verdad que sí? Él mismo enseña en Eclesiastés de que su sabiduría fue menguando, o sea, fue siendo cada vez menos sabio. Bendito sea el Rey de la Gloria. ¿Y todo por qué? Por permitirle que esta deidad entrase en su vida. Mire, la mosca que afectó su unción fue una mujer filistea. Vamos a tomar el ejemplo rápidamente de este individuo llamado Shinshon, Sansón, como tú lo conoces. Vamos a ver lo que esta mosca, porque filisteo, lo que en este caso filistea, tenía a su dios mosca, hermanos, y filisteo significa también, una de sus traducciones, mosca. Entonces, ¿qué pasa? La mosca que afectó la unción fue una mujer filistea. Bendito sea el Rey de la Gloria.
sea que es una deidad que también opera fuertemente en la mujer, hermanos, para hacer caer al varón del Eterno. Entonces dice Jueces, capítulo 16, versículo del 16 al 18, estas palabras. Finalmente, como ella lo importunaba y lo presionaba constantemente, él se sentía tan fastidiado, hermanos, bendito sea el Rey de la Gloria, que hasta deseaba la muerte, hermanos. Esto es lo que esta deidad trae. Trae una oposición demoníaca, mental, espiritual y física, hermanos, que es lo que la persona desea, la muerte. Y le confió todo a ella con tal de estar libre, hermanos, bendito sea el Rey de la Gloria, de esta oposición demoníaca. Le dijo, ninguna navaja ha tocado jamás mi cabeza porque he sido un nazareo para Elohim desde que estaba en el vientre de mi madre. Si me cortaran el cabello, mi fuerza me abandonaría y yo quedaría tan débil como un hombre ordinario. Percibiendo que él le había confiado todo, Dalila mandó buscar a los zapateros de los filistinos, hermanos, con este mensaje: vengan enseguida, que él me ha confiado todo. Y los zapateros, en este caso, de los filistinos, de los filisteos, vinieron y trajeron el dinero con ella. Entonces, hermanos, ¿qué hace esta deidad? Esta deidad lo que hace, hermanos, es arrebatarte la unción y lo que el Eterno te ha entregado. Y esto hay que evitarlo. ¿Qué otro ataque trae este individuo, hermanos? El ataque de la unción de la inteligencia, que significa cargó todo el tiempo el pensamiento de venganza en su mente. Cuando este Baal-Zebú está influenciando a la persona, esta persona va a tener constantemente pensamientos de venganza, de quererse vengar de lo que le han hecho. Cuando el mismo Elohim nos enseña en sus escrituras, hermanos, que debemos perdonar la ofensa y no debemos guardar ninguna ofensa en nuestros corazones. Miren, la Biblia dice en Romanos 12:19, amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Elohim, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Elohim. Romanos 12:20 dice, pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tu enemigo tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. O sea que debemos actuar completamente contrario a lo que esta deidad actúa, hermanos. A esta altura, Shinshom había descendido más y tomado por sus manos la venganza. Por eso él comenzó a vengarse, hermano, de una manera tremenda. Número 3, hermano. Por ejemplo, como en la cueva de Etam. Jueces 15:8 dice, y sin piedad los hirió con gran mortandad y descendió y habitó en la hendichura de la peña de Etam. Él comenzó a tener ese pensamiento de venganza, hermano, de tal forma que agarró y mató a los 30 filisteos primeramente para quitarle las túnicas que había perdido por medio de una apuesta. Se da cuenta que todo lo que usted negativamente haga, que vaya contra de Torah, hermano, va a ser contraproductivo para su vida. Tendrá consecuencias. Y por eso es necesario que usted atienda a la voz de Elohim y que usted se prepare, hermanos, para hacer la jugada como usted tiene que hacerla. Y es correcto hacerla. Mire, después de hacer cosas de un piromático, hermanos, o sea que prendió fuego, ¿se acuerda? A los campos de los filisteos porque su esposa le falló con su mejor amigo. Imagínese todo lo que comenzó a hacer él, que no estaba prácticamente correcto, pero que este espíritu inmundo, hermanos, lo llevó a tal cosa como lo hemos podido desglosar, ¿verdad? Que son características de este individuo. Se encerró en una cueva, hermano, deseando estar solo. Imagínese. Esto es lo que Baal-Zebú trata de hacer en la persona, volverla solitaria. Personas que usted ve, hermanos, que ellas quieren estar siempre solas y que se sienten incómodos con otras personas, cuando la misma Torah dice que no nos debemos congregar como muchos tienen por costumbre, sino que tenemos que entender que somos un rebaño, y un rebaño siempre está juntos, hermanos, pero que esta deidad lo que hace es sacar a la persona, hermanos, influenciarla o poseerla de tal grado que lo que hace es sacarla y mantenerla solitaria, hermanos. Bendito sea el Rey de la Gloria. Esto lo debemos evitar como de lugar. Mire,
Otro ataque que ocasiona este ser individuo, que el Señor lo reprenda, el ataque de la unción de consejería, hermanos. Mire, al ser afectado esa unción, nos aislamos, rechazando la palabra que nos enseña a tener comunión con otros que tengan la unción del consejo, de consejería. Mire lo que nos enseña en este caso. Note bien la unción de consejería. No, no lo hubo como lo hubo en Absalón o en Ahitofel, hermanos, que se enojó y traicionaron. De esta forma no, pero sí es necesario que tomemos el buen consejo, como nos enseña aquí prácticamente Shlomo. Dice Proverbios 11:14, donde no hay buen consejo, el pueblo cae, pero en la abundancia de consejeros está la victoria. Entonces es necesario que usted entienda de que el pueblo del Eterno fue capacitado con los dones de Elohim, del Ruach HaKodesh, para que usted, hermanos, lo use y la iglesia del Eterno, la Keilah, profetice de ellos, hermanos. O sea, se beneficie de ellos. Los dones fueron entregados para la Keilah, para la iglesia, no para los de afuera. Dice muy claramente el Shelial Rab Shaul que fue específicamente creado para la iglesia, no para los que están afuera. Claro que el Eterno permite por medio de su misericordia que un gentil experimente esto, que cualquier otro tipo de persona que no tiene al Eterno y no lo conoce, experimente para la gloria y honra de Él, para que sepa de que hay un Elohim, hermanos, y que se está moviendo. En Jueces 15:19 dice, y abrió Elohim la cuenca que está en Leí y salió agua de ella. Cuando bebió, recobró sus fuerzas, implica que las había perdido, hermanos, y se reanimó. Por eso llamó aquel lugar en Acore, el cual está en Leí hasta el día de hoy. Entonces vemos que nos debilitamos, hermanos, cuando comenzamos a hacer cosas que va contra Torah. Bendito sea el Rey de la Gloria. Mire, ya había perdido la unción de sabiduría, de inteligencia, de consejo y hoy estaba batallando porque Él le dio fortaleza que él ya prácticamente no tenía, que ya no estaba en el hermano. Elohim le provee agua, que es la palabra de Elohim, para que recapacitara y volviera a tener fuerzas. Acuérdense que agua es sinónimo de la Torah del Eterno, de su palabra, de sus mandamientos, como también puede significar muchedumbre de personas, que en este caso vemos que fue su bendita y hermosa Torah. Mire, ataque a la unción de fortaleza. La palabra fortaleza es sinónimo de vigor, como lo dice en el Strom, que es la palabra jode o jod, que significa grandeza en forma y apariencia, honor, potente, resoplido y fuerza. Proverbios 5:9 dice, no sea que des tu vigor, en este caso honor, a otros y tus años al cruel. Proverbios 5:10 dice, no sea que se sacien los extraños de tus bienes y tu fuerza vaya a casa del extranjero, cosa que prácticamente a Shinchón le estaba ocurriendo. ¿Por qué? Porque hermano Torah enseña de que no nos podemos juntar, en este caso, con yugo desigual. No obedeció Torah, no quiso obedecer el consejo de sus padres, porque Shinchón cuando le dijo, permíteme y dámela como esposa, ¿verdad que sí? Sus propios padres le dijeron, ¿acaso no hay mujer aquí en Israel a quien tú puedas tomar? Tiene que ir a tomar a una hija de circuncisos. Hermano, esto es tremendo. Pero no quiso oír en este caso lo que el Eterno le enseñaba. Y le estaba advirtiendo por medio de sus padres. Hermanos, que esto estaba considerado como los filisteos moscas. Bendito Hashem. Proverbios 5:11 dice, y al final te lamentes cuando tu carne y tu cuerpo se hayan consumido. En este caso sin fuerza, por supuesto. Y digas, cómo he aborrecido la instrucción y mi corazón ha despreciado la corrección,
Por eso no podemos despreciar la corrección del Eterno. No podemos aborrecer la instrucción del Eterno. ¿Cuándo aborrecemos la instrucción y cuándo vamos a aborrecer la corrección? Cuando nosotros nos interesa lo que el Eterno nos está diciendo. Cuando a usted no le interesa lo que el Eterno le dice y cuando a usted le desagrada que el Eterno lo corrija, hermanos, pues estamos siendo ingratos. ¿Qué significa esto? La estamos embarrando, hermanos. Bendito sea nuestro Adón. Dice el versículo 13, no he escuchado la voz de mis maestros, ni he inclinado mi oído a mis instrucciones. He estado a punto de completar ruina en medio de la asamblea y la congregación. ¿Por qué se da esto, hermanos? Porque no tenemos a Elohim y porque nos es indiferente lo que el Eterno nos dice. Bendito sea el Rey de la Gloria. Y traemos todas estas cosas en medio de nuestra Kehilot, hermanos. Normal. Mire, quinta cosa que trae este espíritu inmundo. Y trajo a Shinshon, ciudad de Gaza, que significa fuerte, hermanos. En Jueces 16:1 dice, y Shinshon, Sansón, fue a Gaza y allí vio a una ramera y se llegó a ella. Qué fuerte, hermano. Siguió prácticamente quebrantando Torah y esto fue lo que hizo traerle muerte al final, hermanos. Bendito sea el Rey de la Gloria. Dice, ahora Sansón va rumbo a un lugar que se llama Gaza, que significa fuerte. Y el fuerte ya no llevaba fuerzas. Bendito sea el Rey de la Gloria. Porque muchos estamos confiados, ¿verdad que sí? No, el Eterno está conmigo. No, Él está con nosotros. ¿Verdad que sí? Y puede ser que Él incluso ya a muchos de nosotros nos ha abandonado. Bendito sea el Rey de la Gloria y ni siquiera nos hemos dado cuenta. ¿Qué significa esto? Que a lo mejor ya muchos de nosotros no notamos de que ya el respaldo del Eterno no está como debería estar. Bendito sea el Rey de la Gloria, sino que vendrán consecuencias y vendrán cosas que acontecerán, ¿verdad? Que ahí ya nos darán a entender de que realmente ya habíamos perdido las fuerzas de Elohim en nuestras vidas. Mire, cae con una ramera, se prostituyó su unción y cayó en religión. Bendito sea el Adonai. Esto le ha pasado. Algunos ministros han caído en grandes conflictos sexuales. ¿Y qué pasa que acontece? Pues que cae la unción, hermanos. El ungido cayó con una filistea, o sea, con una mosca. Esto fue para Shanshon, o para Shinshon, en este caso, hermanos, una mosca muerta en su perfume. ¿Cuál fue la mosca muerta en el perfume que Shinshon estaba prácticamente dando como fragancia al Eterno? ¿Cuál fue esa mosca? La filistea, Dalila en este caso, que permitió que entrara en su vida. Te hago una pregunta, no me la contestes. Bendito sea el Rey de la Gloria. No vas a poder porque tengo los comentarios bloqueados. ¿Sabes por qué tengo los comentarios bloqueados? Porque quiero ser respetuosos con todo el mundo, hermanos. No voy a poder contestar cada uno de las preguntas o de las incógnitas que usted pueda llegar a tener. Bendito sea el Rey de la Gloria. Y encuentro de que contestarle a uno y a otros no es como falta de respeto. Entonces, ¿qué prefiero yo? Como se hacía antes, hermanos. Antes se anunciaban las escrituras y listo, hermanos. O lo coge o no lo coge usted. O trabaja el Ruach HaKodesh en su vida o no va a trabajar el Ruach HaKodesh en su vida. Así de fácil. Bendito sea el Rey de la Gloria. Yo le deseo, por supuesto, de que el Eterno le dé el entendimiento, le dé la capacidad, ¿verdad?, de entender esto. Si no lo entendió la primera, vuélvalo a escuchar. Si no lo volvió a entender, o todavía le falta por entender algo, vuélvalo y repítalo hasta que el Eterno le abra del entendimiento para comprender estas cosas. Entonces mi pregunta es, ¿cuál mosca es la que está haciendo heder tu perfume? ¿Es la mala alimentación que estás teniendo? ¿Es la desobediencia que le estás teniendo al Elohim? ¿Es porque no te estás cuidando? Bendito sea el Rey de la Gloria. Mire, comencé a hablar de esa deidad
de Baal-Zebú que domina estos insectos, y me comenzaron a aparecer insectos aquí en mi sala, hermanos, de comedor, donde todas las ventanas están cerradas y donde es ahora mismo la 1:19 de la mañana. Bendito sea el Rey de la Gloria. Entonces vemos de que esto es real, hermanos, y de que esto se puede manifestar, y el Eterno permite que se manifieste, hermanos. ¿Por qué? Porque esto es una verdad absoluta que debemos conocer. Entonces, ¿cuál es esa mosca que está haciendo arder el perfume tuyo? Vaya a la presencia del Eterno y consúltelo, para poder que usted saque esa mosca del perfume y usted pueda comenzar a oler fragantemente conforme al Eterno le gusta. Mire, el ataque a la unción del conocimiento también. 2 Corintios 4:4 dice que cuando entra esta deidad, en los cuales el Dios de este siglo secó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Elohim, hermanos. No por nada el Eterno, hermanos, en Oseas 4:6 nos narra y nos enseña que mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré, para que no seas mi sacerdote, como has olvidado la ley. Mira lo que dice: como has olvidado mi Torah de tu Elohim. Mira lo que dice: yo también me olvidaré de tus hijos. Hermanos, tiene consecuencias fatales para nosotros como padres que somos, ¿verdad? El olvidarnos de la ley del Eterno, o sea, en este caso, olvidarnos de sus mandamientos, de su Torah. ¿Por qué? Porque nuestros hijos pagarán por ello la consecuencia. ¿Por qué? Porque no van a ser instruidos, hermanos, en Torah. ¿Qué significa esto? Cuando usted no instruye a sus hijos en la Torah, hermanos, pues ellos no van a saber cómo tratar todos los casos que se le puedan presentar. Torah nos enseña lo suficientemente como para que usted pueda llevar una vida recta delante del Eterno. Y si usted no le enseña a sus hijos esa vida recta que ellos tienen que llevar, como lo enseña Torah, hermanos, por eso ellos van a ser olvidados por Elohim. Y pasarán todo lo que tengan que pasar, hermanos, y todo esto se puede evitar cuando usted, como dice el Sefer Shemot en el capítulo 6, comienza usted a enseñar a sus hijos las escrituras del Eterno, la Torah del Adón. Él nos manda a que nos coloquemos en las puertas, en los lindeles, las escrituras del Eterno, que cuando andemos con nuestros hijos en la calle, ¿verdad?, sea en la entrada y salida, hablándole a nuestros hijos de las escrituras. Bendito sea el Rey de la Gloria, para que todo esto se dé, hermanos. Entonces, para culminar esta enseñanza el día de hoy, perdona que me haya extendido, pero se requiere un poco de tiempo para ello. Por eso, el Eterno Yahshua HaMashiach nos enseña y nos dice: así como la serpiente de bronce fue levantada en el desierto por medio de Moshe, ¿verdad?, y los líderes de aquella entonces, así es necesario que el Hijo del Hombre, el Hijo del Eterno, sea levantado, hermanos. Bendito sea el Rey de la Gloria. Así como el Eterno permitió y les dio al pueblo cuando levantaron la serpiente en medio del desierto, dándoles a entender a su pueblo que cuando estén en el desierto, o sea, cuando vengan las pruebas, porque las pruebas es sinónimo de desierto, hermanos, o el desierto es sinónimo de pruebas, ¿ya? Cuando venga la prueba, tengan por seguro que la serpiente se va a mover. ¿Por qué? Porque usted y yo tenemos que ser probados en la prueba. Y cuando el Eterno prueba, hermanos, va a moverse el príncipe de este mundo de las tinieblas. ¿Para qué? Para que usted y yo se nos sea de oposición y caigamos en la prueba. Bendito sea el Rey de la Gloria. Y no es que el Eterno quiere que usted caiga en la prueba, sino el Eterno le quiere probar a usted en qué nivel se encuentra usted. Si usted realmente lo que profesa de sus labios, ciertamente usted lo puede lograr o no. Por eso vienen las pruebas, para que usted sepa en qué nivel y en qué posición usted está delante de Elohim.
Entonces, así como fue levantada esa serpiente, así tiene que ser levantado Yahshua. ¿Qué permitió el Eterno? Le dio varias clases a su pueblo. Número 1, que cuando estén en prueba, Satanás, la serpiente, se moverá. Y a muchos picará, porque así como dijo, el que sea picado por la serpiente, que vaya a donde está la serpiente y la mire para que pueda sanar. De ahí coge la medicina, esta serpiente de bronce, y por eso el logo de la medicina es la serpiente enrollada en un bastón, en un palo, hermanos. Bendito sea el Rey de la Gloria. Otras enseñanzas que nos quiere dar el Eterno a través de ello es que su confianza, hermanos, bendito sea el Rey de la Gloria, tiene que estar en Elohim. Él es nuestro sanador. Bendito sea el Rey de la Gloria. Y así como usted confía en la medicina, confía en esa serpiente, hermanos, así usted tiene que tener su confianza en el Eterno. Así es, así como tiene confianza usted a la medicina, a los medicamentos que lo va a sanar, a esas operaciones que le prometen a ustedes que va a soltar prácticamente esa enfermedad y que va a mejorar, así con esa fe que usted le tiene a ellos, usted tiene que tenérsela al Eterno, hermanos, porque Él todo lo puede. Bendito sea el Rey de la Gloria. Así que, hermanos, gracias por su atención. Que el Eterno me los bendiga, me los guarde. Atesoren esta enseñanza, aplíquensela y ya sabe cómo este ser llamado Baal-Zebú opera, hermanos. Así que la paz y el shalom de nuestro Abacadosh los acompañe día y noche. Y como decimos en este canal, hasta un próximo vídeo o próxima enseñanza. Shalom.